muchas gracias a las gentes ordinarias por haberme invitado a compartir mis divagaciones acerca de lo hondo y lo flamenco. Y a mí me gustaría comenzar con un vídeo, porque estar aquí o proponeros conversar acerca de lo flamenco y no escuchar nada, pero claro, está esta cosa de la dictadura del tiempo y de los minutos que hace que no vayamos a poder escuchar casi nada. De hecho, lo más coherente sería que yo me callara y que solamente os pusiera cantes, ¿no? Pero bueno, entonces, si yo fuera capaz, me gustaría comenzar con... Vamos a ir a... Se debería reconocer la relevancia y la singularidad de su presencia hoy con nosotros, con independencia del resultado de la votación. Y, desde luego, la grandeza... Hagan acompañar fuera del salón de a esa persona. Por favor, acompáñenla fuera. Por Dios santo, por un trabajo de mierda, y el talento reconoce, y soy maniero. Las personas que están en la tribuna. Bueno. Bueno, me apetecía comenzar con este vídeo, con este cante, ¿no? Cuando uno se va a la prensa a buscar este acontecimiento, dice: integrantes del colectivo FLO 6x8 interrumpieron el miércoles el pleno del Parlamento andaluz ante la mirada atónita de unos parlamentarios que no sabían lo que sucedía. Mientras la portavoz del PSOE de Andalucía perdía la voz, el trío dedicó unos fandangos a los parlamentarios a los que consideran manijeros de la troika. Esto es lo que decía la crónica en prensa de la ocupación flamenca de un parlamento en 2014. Y yo creo que de la misma manera sorpresiva y maravillosa que el colectivo flamenco FLO 6x8 ocupaba ese parlamento, lo flamenco me ha ocupado la existencia, los sentidos, las divagaciones investigadoras en los últimos tiempos. Y ha sido un auténtico acontecimiento, una suerte de posesión en las antípodas de toda clase política, porque en vez de resbalarme, pues se me ha metido dentro, aunque sí es verdad que comparto con esa parlamentaria del PSOE el hecho de que me he quedado sin voz. Y me cuesta, de hecho, estar aquí hoy hablando, porque me siento rarísimo, ¿no? Porque a mí el flamenco me ha llevado a la escucha y al silencio, sobre todo, ¿no? Entonces, esto es una contradicción que yo no sé muy bien cómo la voy a llevar y cómo la voy a resistir. Esta ocupación por lo flamenco ha resultado muy tardía, con casi 50 años, ¿no? Y cuando pensaba en eso, me acordaba de esta foto de mi barrio. En ese terraplén de la izquierda yo me he pasado tardes y tardes, justamente ahí, porque es increíble cuando encontré esta foto en internet, justamente ahí. Y desde ese terraplén, que yo me juntaba con chavales y chavalas que éramos pues de gentes de clase trabajadora, de familias que venían de la tradición de la República, chavales no racializados, porque en ese descampado había otros chavales que sí estaban en lo flamenco, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista teníamos esta hipermetropía de no ver lo que estaba cerca porque no queríamos verlo. Fijaos la cercanía, lo que era. Y entonces nos íbamos lejos, nos íbamos pues al punk, ya fuera vasco o anglosajón, más tarde a la cultura hip hop y al rap, ¿no? Y el flamenco era una cosa que no iba con nosotros, ¿no? A mí me da una pena tremenda, ¿no? Me siento como que, hostia, es que de tiempo he perdido, ¿no? Qué descubrimiento tan tardío. Pero de alguna manera me gustaba la idea de empezar a compartiros hoy desde este terraplén, un poco porque hablando con otras gentes de la Universidad de Granada, que también andan en esto de lo flamenco, decíamos, jope, cuando hablamos
parece como que la universidad nos borra las genealogías de dónde venimos y como si fuéramos iguales, ¿no? Como si la universidad… No. Algunos venimos de esos terraplenes y yo creo que dijimos en Granada, fue como una promesa casi, ¿no? Cago en la leche, cada vez que toque hablar hay que contar de dónde venimos. Pero me apetecía también ese terraplén porque estoy convencido del carácter vital que tienen las genealogías en estos tiempos que vivimos y porque una de las grandes virtudes de lo flamenco es precisamente el abrirnos a viajes genealógicos alucinantes, ¿no? que inevitablemente nos cambian. Y aquí ya os dejo una primera pista de lo apasionante que resulta esto de lo flamenco, que tiene que ver con las genealogías absolutamente inesperadas que posibilita. Cuando digo genealogía, expreso al mismo tiempo una distancia supina con la idea de origen. A mí esta idea de origen a menudo la veo expresada como una mistificación o lleva a ejercicios identitarios y a sedentarismos que a mí me desagradan enormemente, ¿no? Por el contrario, a mí me gusta ligar las genealogías a la idea de procedencias, que implica movimiento, planos dinámicos, nomadismos y que tiene esa reminiscencia de las estaciones de tren o de autobuses, ¿no? Donde por los altavoces siempre uno escucha, ¿no? Autobús o tren procedente de… No, o sea, la procedencia es algo que está en movimiento, que va de un sitio a otro, que no se detiene, ¿no? Muchas veces esta idea de origen, raíz, da lugar a cosas… mira, se me pone… y en el flamenco uno lo encuentra mucho, ¿no? Y yo querría como marcar una distancia con eso. Esta idea de procedencia tiene que ver con esta noción que decía Nietzsche en alemán, yo no tengo ni idea de alemán, Erfindung, de invención y no de origen, ¿no? Yo llegué de chaval a este asunto cuando empezaba a leer a Foucault, quien lo trabaja cuando habla de la noción de verdad, y hay una cita que me gusta compartir siempre que provoco acerca de lo flamenco últimamente, para que se comprenda bien qué digo cuando digo genealogía o qué trato de decir en relación con lo flamenco y más allá, ¿no? A ver, no sé si aquí está. Dice, para Nietzsche la invención es por una parte una ruptura y por otra algo que posee un comienzo pequeño, bajo, mezquino, inconfesable. Aquí podríamos decir ordinario, ¿no? Este es el punto crucial de la Erfindung, de esta idea de invención y no de origen, ¿no? Fue debido a oscuras relaciones de poder que se inventó la poesía, igualmente fue debido a oscuras relaciones de poder que se inventó la religión. Villanía, por tanto, de todos estos comienzos, cuando se los opone a la solemnidad del origen, tal y como es visto por los filósofos. Bueno, aquí uno reconoce mucho de cuando piensa las genealogías de lo flamenco y en lo flamenco, ¿no? En esta suerte de ordinariez, pequeñez, villanía, ¿no? Lo flamenco ha estado proscrito durante siglos, ¿no? Entonces, partiendo de esta idea de procedencias y de esta premisa genealógica, ¿no? Y de la ocupación arrebatadora de los sentidos por lo flamenco, lo que me propongo en este diminuto espacio de tiempo es provocaros. Y ahora que se lleva tanto, si fuera capaz de contagiaros, ¿no? Esta pasión tardía, entre otras cosas también, no os creáis que es una cuestión de generosidad, sino todo lo contrario, de egoísmo puro, ¿no? Porque uno de alguna manera se siente solo y digo, joder, pues si logro liar yo a alguien en esto y ya no estoy solo con este pedo que me da a mí por lo flamenco, pues mejor, ¿no? Así que luego os facilitaré mi correo electrónico para que, ¿no?, aquellos que quieran unirse a la locura, pues se unan. Entonces, bueno, yo siempre me hago estas preguntas del qué, el cómo y el para qué, ¿no? Pero claro, como no hay tiempo, pues yo solo os voy a hablar del qué y del cómo. Me gusta a mí hacer esta distinción entre lo flamenco y el flamenco. Es lo flamenco como devenir, que es diferente a el flamenco como objeto, ¿no? Aquí hay una diferencia importante y yo creo que eso ya está un poco enunciando una posición investigadora o epistemológica, ¿no? Fijaos, aquí tenéis a Bruce Lee literalmente por bulerías, ¿no? Es decir,
aquí no hay posibilidad de objetivar y mucho menos de construir identidades cerradas o qué, ¿no? Esto es en el descanso de un rodaje en la ciudad de San Francisco y literalmente están tocando unas bulerías y ahí le veis que se arranca Bruce Lee por bulerías, ¿no? ¿Por qué? Porque es un devenir, lo flamenco es... ¿Cómo? Sí, exactamente. Entonces, bueno, yo vengo a hablaros de esto, no vengo a hablaros de orígenes o de raíces, que a mí me asusta un poco. Hay un antropólogo mexicano maravilloso, octogenario, que se llama Antonio García de León, que os lo recomiendo muchísimo, es uno de estos descubrimientos increíbles. Tiene una cita acerca del Caribe afroandaluz, que por cierto tiene mucho que ver con la formación de lo flamenco, que a mí me encanta porque encuentro una definición de qué es esto de lo flamenco, ¿no? Sobre todo en relación a lo genealógico, ¿no? Dice, cuando penetramos en los barrocos horizontes musicales del Caribe colonial, nos encontramos con un continente múltiple hecho de canturías, controversias y resonancias, una Atlántida de mentalidades construida de fragmentos, cubierta de una gran variedad de indicios que aparecen disgregados en el vasto espacio geopolítico de lo que fueron los reinos de España y Portugal. Este cúmulo, sin duda, forma parte de un universo en gran medida sumergido. Dice, como el pecio de un naufragio de restos dispersados en un estuario de baja profundidad, múltiples sedimentos que muestran una gran vitalidad y coherencia. Estos remanentes habitan a la deriva, tropezando entre sí, en un horizonte común que, como todo hecho cultural, se recrea y se adapta permanentemente sin perder la impronta de sus orígenes. Esta idea del pecio de un naufragio de restos dispersados en un estuario de baja profundidad, esto de estuario de baja profundidad, de repente dije, vaya, pues eso es lo ordinario, ¿no? Esa baja profundidad, ¿no? Que es donde ocurren las villanías. Dios santo, 4 minutos, pero esto es... Entonces, bueno, pero yo me voy a quedar con la palabra, y creo que va a ser con lo único que me vaya a quedar, la palabra barroco, ¿no? Que aparece ahí y que tiene que ver mucho con lo flamenco. De manera similar a los tiempos en los que las primeras arcillas de los cantes flamencos se fueron cociendo, yo creo que nuestros días se consolidan cada vez más como un escenario barroco, que lo es no solamente por la densidad de planos que se yuxtaponen en un presente cuya estructura y cuya fenomenología es extraordinariamente recargada y compleja, sino también porque existe toda una gama de analogías posibles que nos permiten viajar precisamente hacia el barroco del siglo XVI y del siglo XVII, ¿no? De ese intersticio entre el XVI y el XVII. Precisamente donde uno puede encontrar los primeros barros, ¿no? Que se van a ir cociendo durante más de 2 siglos que conforman lo flamenco, ¿no? Hay 2 ideas, si uno se va a ese barroco, que a mí me parecen interesantes, que definen ese ecosistema que es la península ibérica en ese barroco. Por un lado es la imposibilidad de imaginar una alternativa, ¿no? Un tiempo en el que no hay posibilidad de ver una alternativa a lo que hay. Y por otro lado, una forma de gobierno mediante la obligatoriedad de sujetar la existencia a una insistente proyección de sí hacia afuera, en un contexto de socialidad enfocada sobre todo en la producción de apariencia, ¿no? En ese tiempo en el que se va a ir cociendo lo flamenco, el carácter artificioso de la cuadratura étnica llamada pureza de sangre en la península y más allá, dio lugar a un sistema que de facto ligó la reproducción de su régimen de verdad a prácticas y ejercicios narrativos acerca de sí que resultaran verosímiles, creíbles, ¿no? Y esto pues llevó a una cosa muy interesante cuando uno se mete ahí en ese barro, y es que se dan colectivos, comunidades que resisten a esos procesos, que van a localizar la expresión, ¿no? De todo aquello que está proscrito hacia adentro, ¿no? Y ahí se puede ligar, si me da tiempo, como lo haré, con una cosa muy importante en ese tiempo que fue el misticismo, aquí, ¿no? Esa obligatoriedad de vivir hacia afuera de las apariencias y esas formas de resistencia que decían, no, yo hacia adentro, ¿no? Y nada de representar un papel, sino de expresar, ¿no? Hacia adentro. Bueno, ese hacia adentro no es con uno mismo o solamente en la relación íntima con Dios. Es también dentro de las comunidades, esas comunidades en resistencias de moriscos, de gentes de proveniencia sefardita, comunidades
gitanas, que son las que abren la puerta, ¿no?, a la inclusión de todos esos colectivos marginados absolutamente, que expresan hacia adentro y que no participan de esa obligatoriedad absoluta de estar representando y sujetando la existencia a la apariencia. Este barroco se liga, bajo mi punto de vista, con la idea de hipernormalización que propone un antropólogo apasionante ruso de la Universidad de Berkeley que se llama Alexei Yurchak. Dice, una realidad, define la hipernormalización, que se reproduce a partir de la tensión entre certeza en el carácter fallido del modelo, para el que nadie es capaz de imaginar una alternativa, y fingimiento cotidiano consistente en hacer como si no ocurriera lo que de por sí está ocurriendo. Cuando uno se va a los cantes flamencos y empieza a bucear ahí, en esas procedencias, empieza a ver esta suerte de hipernormalización de lo barroco, ¿no?, que está ahí. Y entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa? Pues me interesa lo que esto puede tener de anarchivo, o sea, ¿no?, ¿qué podemos encontrar en lo flamenco que nos puede ayudar a hacernos preguntas y a respirar estos tiempos, tratando de comprender estos tiempos barrocos que vivimos hoy, ¿no? El anarchivo es siempre un anarchivear, ¿no? Es un quehacer con las conexiones posibles que podemos rastrear en un pasado continuo, ¿no?, como por ejemplo, otra vez el colectivo Flow 6x8, ¿no?, que en esa investigación de lo flamenco pues lo traen al quehacer en este tiempo, ¿no? Ahí tenéis otra ocupación, esta gente no para de ocupar, en este caso una sede de Bankia, a través de bailes y cantes flamencos, ¿no? Anarchivear lo barroco implica entender que cuando un régimen axiomático como el barroco ahoga toda posibilidad subversiva, los modos de resistencia sobre todo resultan reales e investigables en el tejido de lo reversivo, ¿no? Mirar donde nadie mira, escuchar lo que nadie escucha. Se había puesto aquí una foto de Enrique Morente, que fue un cantaor que entendió y supo escuchar y que entendió esto del anarchivo y el anarchivear en el flamenco, y ahí le tenéis desde su atalaya en el Albaicín, ¿no?, en posición de escucha, que es la posición fundamental, al contrario de lo que mucha gente piensa, de esa cultura que es lo flamenco, ¿no?, que es la escucha, más que otra cosa, ¿no? Hay un fandango, que es el fandango, los fandangos de Enrique Morente, que cantaba Camarón, que dice, yo lo había preparado para ponéroslo, pero es que no tenemos tiempo, una pena, dice, ni que me manden a mí, no quiero mandar en naide, ni que me manden a mí, me gusta vivir errante, hoy aquí y mañana allí, y mi vía sigue adelante. Bueno, para terminar, me voy a ir al cómo, muy rápidamente. ¿Cómo llego yo, ¿no?, desde estos vetusto interés por lo flamenco, cómo llego ahí? Bueno, yo llego por la vía sentipensante. Yo llego por cómo me siento, o mejor, por cómo siento lo que siento, ¿no?, que como no lo sé, pues llego ahí desde la perplejidad más absoluta, ¿no? Y encuentro que precisamente en lo flamenco habita como posición epistemológica básica lo perplejo, la perplejidad ante el mundo, ¿no? Mucho mejor que yo lo dice Loli Manuel, que también os lo había preparado para escucharlo, pero no hay tiempo, que dice, de lo que pasa en el mundo, por Dios que no entiendo nada, el cardo siempre gritando y la flor siempre callada, ¿no? Es muy interesante porque luego dicen, todo es de color. O sea, no creáis que es que se van al gris o al, ¿no?, que esto es lo flamenco. Pero esa posición epistemológica básica de la perplejidad frente a la catástrofe, que no se tiene explicación ninguna, ese no saber, yo creo que no solamente está implícito en lo flamenco, sino que de alguna manera yo encuentro la única posición habitable hoy en día para estar en este presente que nos ha tocado. Por eso lo de estar aquí hablando me resulta súper violento, porque en realidad, ¿qué hago yo diciendo nada? Si no sé ni qué, no tengo nada que decir en realidad, porque no entiendo nada. O sea, yo me acuerdo de chavales, ¿no?, cuando teníamos respuestas para todo, yo es que ahora mismo no entiendo absolutamente nada. Y a mí esta posición que me ha regalado
ese espejo de lo flamenco, ¿no? Que como bien sabía Alicia, los espejos sirven para pasar al otro lado, no para mirarse, pues es la posición que me sirve también para entender para qué me está sirviendo a mí lo flamenco, para qué nos puede servir lo flamenco. Entender que la perplejidad hoy en día es tal vez la única posibilidad coherente de habitar desde las ciencias sociales también y desde estos espacios el presente, ¿no? Bueno, ahí tenéis a ti, Anica la Piriñaca, perpleja como ninguna frente a la vida, ¿no? Que decía, cuando canto a gusto, la boca me sabe a sangre, ¿no? Fijaos si la dimensión de la catástrofe, ¿no? Está presente en esa mujer. Y por esto de lo barroco, a mí me lleva, ya termino, me lleva a, fijaros, aquí había puesto a Loli Manuel, pero no podemos, me lleva a San Juan de la Cruz, por aquello de lo barroco y de la catástrofe y de que la boca le sabe a sangre, en unos versos alucinantes que dice: entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Yo no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Estaba tan embebido, tan absorto y ajenado, que se quedó mi sentido de todo sentir privado y el espíritu dotado de un entender, no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Es increíble esta imagen de San Juan de la Cruz, que es un retrato antiguo encontrado en Segovia y cuyo negativo en cristal, si os fijáis, hace emerger lo que parece una cresta punk en vez de una aureola. A mí esta imagen dije, mirad lo que estaba ahí detrás, ¿no? Esta imagen, este negativo en cristal de San Juan, de repente le sale la cresta, ¿no? Porque este era un punky, pero vamos, tremendísimo, de lo más grande del que ha dado el punky, ¿no? En su genealogía. Bueno, entonces ya termino, pero permitidme, aunque me vaya a dilatar unos minutillos más, que escuchamos algo de Cante, porque es que si no, esto sí que es una blasfemia insoportable, ¿no? A mí me gusta mucho, acerca de los saberes de lo flamenco, la categoría que tiene el concepto de afición, porque es precisamente el vector de sentido de la producción de saberes en lo flamenco. Cuando se dice que uno sabe, es porque es un aficionado, una aficionada, un aficionade, y me gusta mucho pensar los saberes desde la afición, desde el deseo, ¿no? Desde los sentimientos. Me parece muy interesante y me parece que también nos está señalando algo muy importante de lo flamenco a nivel epistemológico. Bueno, esto que había preparado. Quiero que escuchemos, por favor, a María la Sabina, ¿no? Para entender esto de la expresión y no la representación de todas estas derivas epistemológicas, etcétera, que os he estado compartiendo, del sentimiento, ¿no? En unos fandangos por soleá que ponen a temblar la fragua de Santiago Donday, pero quiero que además de fijaos, os propongo que además de que os fijéis en María, os fijéis también en José Sánchez, que es el que vais a ver al lado de María, como una especie de escuchador custodio, que no sabe a qué agarrar su sentimiento, ¿no? Le vais a ver dando palmas, golpeándose la pernera, rompiéndose en un jaleo, secándose las lágrimas de los ojos como si buscara una salida del purgatorio, ¿no? Y que es tan sumamente protagonista de ese instante como la mujer que canta, que es algo que el flamenco también produce, esa democratización de los protagonismos. A ver si soy capaz. Sí, qué maravilla. Este es un proceso ya conocido y todas las formas populares. Os insisto en que, además de escuchar, qué flojito se escucha. Pero además de ver a María y escucharla, fijaos en José. Fijaos en José. Oscuridad sin tener ya luz. Yo estaba malita en la cama, oscura y sin tener luz.
Bueno, podríamos seguir viendo. Si habéis visto a José, que José somos nosotros, ¿no?, los que estamos escuchando, esa expresión es un común donde no puede sujetarse, ¿no? Es una manera, ¿no? Y dice María, oscurita sin tener yo luz, ¿no? Dice, ¿no? O sea, expresión, expresión y expresión de María la Sabina, sin representación alguna. Entender no entendiendo, perplejidad irreductible de José, sin saber sabiendo, ¿no? Y Félix Guattari fundaba en esta combinación de lo dionisiaco y lo apolíneo todo acto de creación y lo llamaba caosmosis. Y decía él, ¿qué es eso de la caosmosis? Hacer nacer de la catástrofe un portal al cosmos. Bueno, pues en estos tiempos tan catastróficos os invito a que os metáis en esto de lo flamenco, a ver si conseguimos pintarle a esta catástrofe un balcón al cosmos. Así que yo os dejo mi correo electrónico, si puedo salir de aquí, o bueno, me buscáis luego por si os apetece esto de lo flamenco. Gracias.